Vamos a resolver este mismo problema que está en un video anterior. Entonces acá tenemos el mismo problema, z que es función de u y b, y u y b que son funciones de x, y nos piden la derivada con respecto a x, z, y la derivada segunda con respecto a x dos veces, también de la función z. Entonces, la derivada de z con respecto a x, uno puede obtenerla por reglas de derivación convencional también. Entonces uno dice la derivada de z con respecto a x, y lo que hace es deriva esta expresión teniendo en cuenta que u y b son funciones de x. Entonces uno dice la derivada de u cuadrado será 2u por la derivada de u con respecto a x. Menos, bueno, y lo que tenemos acá es un producto, entonces menos, tendremos que usar la regla del producto, decimos la derivada de u con respecto a x, esta derivamos la u, por coseno de b, sin derivar, menos nuevamente, por este menos, u, que la dejamos esta vez sin derivar, por la derivada del coseno de b, o sea, la derivada del coseno es menos seno, entonces este menos se convierte en más, entonces seno de b por la derivada de b con respecto a x, ya que, bueno, utilizamos la regla de la cadena y b es función de x. Entonces, esta sería la respuesta del inciso A. El inciso B, la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, lo que tenemos que hacer, bueno, es utilizar las mismas reglas de derivación y derivar esta expresión ahora. Entonces acá lo que tenemos es un producto, utilizamos la regla del producto para resolver, entonces la derivada de 2u es 2 por la derivada de u con respecto a x, multiplicado por esta otra segunda función sin derivar, que también es la derivada de u con respecto a x, entonces esto nos queda al cuadrado. Ahí está. Esa era la primera parte de la regla del producto. Más 2u sin derivar por la derivada de u con respecto a x, derivada, o sea, la derivada segunda de u con respecto a x dos veces. Esto que está acá sale de derivar esta expresión de arriba. La segunda expresión, nuevamente un producto. Entonces, bueno, volvemos a utilizar la regla del producto. Decimos la primera función derivada, entonces eso será menos la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, por coseno de b sin derivar, coseno de b, menos esta función ahora sin derivar, la derivada de u con respecto a x, por la derivada del coseno de b. La derivada del coseno es menos seno, entonces este me cambia el signo, entonces acá nos queda seno de b por la derivada de b con respecto a x. Entonces ahí ya hicimos tanto esto como esto corresponde a derivar este término que está acá. Y nos queda un último término que son tres funciones. Ahora la regla del producto, pero son tres funciones, entonces podemos tomar como primera función u, y seno de b diferencial seno de b por la derivada de b con respecto a x es la segunda función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos la derivada de u con respecto a x, la primera función derivada, por la segunda función sin derivar, o sea, seno de b por la derivada de b con respecto a x, más, ahora al revés, la u, que era la primera función, la dejamos sin derivar, ponemos ahí, por la derivada de esto que está acá, que a su vez es un producto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así, y decimos la primera función derivada, la derivada del seno es coseno de b, por la derivada de b con respecto a x, esa es por regla de la cadena nuevamente, multiplicado por la segunda función sin derivar, que es derivada de b con respecto a x, o sea que esto puede ser que queda al cuadrado, entonces esto lo vamos a convertir en un corchete. Y lo que nos queda es la segunda parte de la regla del producto de esta función. Entonces uno dice seno de b, la primera función sin derivar, por la segunda función derivada, o sea, derivada segunda de b con respecto a x dos veces, y ahí lo que tenemos es que cierra. Entonces, esto en definitiva uno lo puede reacomodar algebraicamente, pero es la derivada segunda de z con respecto a x dos veces. Uno hay que tener cuidado en hacer las reglas del producto y acordarse de multiplicar siempre por la derivada de la función interior, porque b y u,
este caso son funciones de x, entonces uno tiene que seguir aplicando la regla de la cadena.